Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todas las voces. Qué gusto volver a encontrarnos para debatir. Hoy un tema que creo siempre genera debate porque tiene componentes profundamente ideológicos. Las Fuerzas Armadas en Uruguay. Casi desde que comenzó el Frente Amplio como fuerza política hay voces que se escuchan. ¿Para qué queremos las Fuerzas Armadas aquí en el país? De hecho, hace un tiempo Marcos Carámbula planteaba plebiscitar el rol del ejército. Este es nuestro tema esta noche, así que bienvenidos. Arranca el debate en serio. Con unos 26.000 efectivos entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y en comparación con su población, Uruguay es el segundo país de América Latina con más funcionarios de defensa per cápita, con 75 cada 10.000 habitantes. Por delante de nuestro país se encuentra únicamente Venezuela. La cantidad de efectivos militares que tiene el Uruguay es absolutamente exagerada, ¿no? El gasto en defensa que tiene el Uruguay es desproporcionado para las características del país. Y las Fuerzas Armadas uruguayas tienen que readecuarse. En términos económicos, en promedio, en los últimos 30 años el gasto militar anual de Uruguay ronda el 2% del PBI. En julio de 2022, el gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. La iniciativa estuvo bajo análisis hasta el mes pasado, cuando el Senado decidió postergar el debate para el próximo periodo. Yo creo que también nos debemos, el Uruguay, una discusión de fondo de qué ejército queremos. El ejército estos últimos años se lo ha ido desarmando en muchos aspectos. Las Fuerzas Armadas son una institución que tiene una razón de ser muy clara, que es la que la define, ¿no? Que es la defensa militar del país frente a una posible agresión militar externa. A nivel social, el 63% de los uruguayos evalúa positivamente el trabajo de las Fuerzas Armadas, según una encuesta que se conoció en febrero. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿es adecuado el número de funcionarios de las Fuerzas Armadas o habría que reducirlo? ¿Hace falta un debate para rediscutir el rol de los servicios militares en el país? ¿Hay hipótesis de conflicto que sustenten la necesidad de semejante estructura? El tema está planteado, así que vamos a darle las buenas noches al panel para comenzar el debate. ¿Hay que discutir el rol de las Fuerzas Armadas en Uruguay, Rodolfo? De ninguna manera. El rol de las Fuerzas Armadas está definido por la Constitución, está desde siempre, forma parte de la historia. Plantear la discusión es revisar la identidad del país y poner en serio riesgo sus propios intereses. El planteo de revisión del rol de las Fuerzas Armadas es un planteo extraño a nuestra institucionalidad. Tomás. El rol de las Fuerzas Armadas hoy y hacia el futuro es clave para la defensa del país, no para el ataque de un enemigo externo. El enemigo más grave que va a tener que afrontar el Uruguay, el narcotráfico y el crimen organizado. Nuestras fronteras son un colador, nuestro mar territorial no puede ser patrullado como debe y nuestro aire tampoco. Por suerte, las Fuerzas Armadas hoy van a tener nuevo equipamiento y se van a preparar para este nuevo rol. Tiene otros roles las Fuerzas Armadas. Son embajadores en el mundo en las misiones de paz, que son un ejemplo. Y además las tareas que cumplen en el interior del país, en las inundaciones, en los momentos graves. Pero es clave la defensa del país frente a ese enemigo tan poderoso que es el narcotráfico. Y ahí las Fuerzas Armadas son claves. Bien, Raúl. Creo que vivimos como especie humana, después de 3.000 años de desarrollo de la especie, todavía en la prehistoria, en donde la fuerza se sobrepone a la razón, manda más que la razón. Creo que es un momento en que vayamos falta todavía para que lleguemos a la historia verdadera de la humanidad. Todavía son necesarias las Fuerzas Armadas, pero yo creo en unas Fuerzas Armadas artiguistas que piensen que los más infelices deben ser los más privilegiados. Varias líneas ya quedaron planteadas para el debate, pero vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Tenemos a la senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, presidenta también de la Comisión de Defensa del Senado. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir. Y a Rivera Elgue, ex subsecretario de Defensa, renunció en las últimas horas. Sí, bienvenido. El día miércoles le presenté al presidente mi renuncia para dedicarme de lleno a la campaña política.
¿Va a ser jefe de campaña de Guido Manini Ríos? Sí, voy a ser jefe de campaña del general Manini Ríos. ¿Y se fue dejando la casa en orden, como se dice? ¿Cómo siente que quedó el Ministerio de Defensa? El Ministerio de Defensa es un ministerio muy dinámico, con un importante volumen de trabajo, muchas direcciones y una cantidad, más de 27.000 efectivos. Entre todo el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas son alrededor de 22.000. Y sí, la casa está funcionando y está dando respuesta con las capacidades que tiene a los requerimientos que nos exige la ley. Y estamos trabajando para mejorar las capacidades. Lazo decía recién que en el Frente Amplio cada tanto se escuchan voces, ¿no?, de poner sobre la mesa en discusión, en debate, el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Para usted hay que discutir la función? No es la síntesis del Frente Amplio, ¿no? La síntesis del Frente Amplio se dio en los sucesivos programas de gobierno. Se dio, yo creo que desde el inicio de su formación. Yo no puedo dejar de mencionar que el líder histórico del Frente Amplio fue un militar, el general Líber Seregni. Y debo decir, y no por quedar bien, porque no es mi estilo, pero coincido un poco con los tres integrantes del panel periodístico, porque yo no creo en las cosas lineales. Creo que cada uno de ellos dijo algo que puede ser parte de una verdad y la síntesis que hace el Frente Amplio. Por ejemplo, ¿es coherente el rol de las Fuerzas Armadas con la identidad nacional? Sí. ¿Es parte del rol está dado por la Constitución? Sí, no solamente. Yo después voy a hablar de lo que para mí significó el proceso que en 2006, y no como refundación, pero que en 2006 implicó un proceso de debate y que se dio durante varios años y que culmina con la aprobación de la Ley Marco, que viene a modificar. Tengo a Rivera Elgue, que además conoce mucho del tema, no por político, sino por militar, pero viene a modificar un decreto del año 74 y que llevó un proceso larguísimo de discusión y debate y que culmina siendo votado por unanimidad, lo cual a mí, cuando se votan cosas por unanimidad de todo el sistema político, me parece fantástico. Y concuerdo con Raúl que también necesitamos que ese componente artiguista, que yo creo que lo reivindican en sus estamentos las Fuerzas Armadas, pero yo creo que hay que ir a la profundidad de lo que decía aquel pensamiento artiguista. Entonces, si vamos por ese sentido, yo creo que sí. No obstante ello, no voy a evadir la pregunta que tú me hacías. Hay en una fuerza política diversa y con integrantes de diversos, digamos, corrientes, quienes entienden que hay que, de alguna manera, rediscutir el rol. Sí, si me preguntas a mí, ejemplo, yo creo que el rol está definido. Está definido. No, porque uno de los argumentos es que nuestra estructura militar responde a otro tiempo, por ejemplo, ¿no? Es uno de los argumentos que sucesivamente aparecen. Elgue, sobre este punto. Primero que nada quería aclarar que las Fuerzas Armadas son profundamente artiguistas. Sobre todo porque la mayoría de sus integrantes vienen de las clases más frágiles. Y saben que a través de su carrera y su formación en las Fuerzas Armadas logran una ascendencia social en base a la meritocracia. Entonces, son profundamente artiguistas. Se utiliza, más se procede en forma artiguista en las Fuerzas Armadas. Durante la pandemia se dio la demostración clara de estar al lado del pueblo cuando más lo necesitaron. Más de 700.000 platos de comida se distribuyeron en los distintos cuarteles. Se cocinaba sábado y domingo y todos los días para que los uruguayos que sufrieron la pandemia y sufrieron la crisis económica pudieran tener su plato de comida en todo el país. Entonces, la dimensión de las Fuerzas Armadas. La dimensión de las Fuerzas Armadas responde a las misiones que tiene que cumplir, no a la cantidad de población. Y también a las distintas características que tiene nuestro país. Usted dice entonces, perdón, pero ahí me parece que tocó un punto importante, que la cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas hoy se corresponde con las tareas que tienen. Hoy, para que tengan una idea, un soldado normalmente tiene 60 horas de trabajo semanal. Un funcionario público normal tiene 40 horas de trabajo. Las 8 horas, ¿verdad? Bueno, los militares tienen 60 horas de trabajo semanales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están exigidos más de lo normal.
normalmente entre los servicios que realizan en la unidad, la frontera o las guardias de cárceles, que no son un trabajo típicamente militar, pero que desde el año 1997 vienen realizando las Fuerzas Armadas, y creo que con mucho éxito, porque por algo los distintos gobiernos la han mantenido. Gobiernos del Partido Colorado, del Frente Amplio, posteriormente del Partido Nacional. Se han mantenido esos servicios. No son típicamente militares, pero se prestan. Esos servicios también afectan. Disponer de 440 efectivos todos los días para que estén en las cárceles determina una rotación, una disponibilidad de personal de alrededor de 800, 900. Bueno, todo eso responde. O sea, las misiones que cumplen las Fuerzas Armadas, la asignación de misiones, con un mismo cantidad de efectivos, determina que el personal militar tenga, por ejemplo, hoy 60, 70 horas de recargo de servicios semanales. Bien, sobre este punto, el número de integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿está bien? ¿Hay que reducirlo? Yo creo que a veces es temerario decir linealmente que hay que reducirlo sin ver hacia dónde apuntamos, ¿no? Si estamos hablando desde el punto de vista presupuestal, si estamos hablando de adecuar las tareas a la cantidad de integrantes. Yo no comparto decir así al voleo, hay que reducir. ¿En cuántos? ¿En qué lugares? ¿En qué espacios? ¿Cómo? ¿Quién lo define? ¿Quién tiene que dar esa discusión? ¿Es a través de una consulta popular? Yo creo que no. Yo creo que en todos estos temas, reitero, en la conformación de la ley marco que se discutió y se debatió, ahí estuvo la academia, estuvieron los diferentes estamentos militares, estuvo el sistema político. Por eso se llega a una ley que se vota por unanimidad, que define claramente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, cuál es el rol desde el punto de vista del mando político en una democracia representativa como la nuestra y, bueno, los mandos militares. Entonces me parece que ahí está la sustancia de lo que dice el artiguismo, ¿no? La autoridad de quién emana, de la gente, del pueblo. Entonces me parece que va por ahí. Yo no me afilio, respeto, por supuesto, porque respeto absolutamente todas las visiones, algunas las comparto, otras no. Yo creo que en el tema... Acabo de llegar del Congo. Esta semana pasada estuvimos 10 días en la misión que cumplen nuestros militares allá. Y realmente uno va con una visión, y lo dije tranquilamente frente a las autoridades y frente al comandante en jefe que fue quien nos invitó, uno vuelve con una visión mucho más concreta, más latente, de cuál es el rol que cumplen nuestros militares en las misiones y en una misión como esta particularmente que ya lleva 23 años y también observa cuál es el sentir que tienen a nivel internacional, no solamente las Naciones Unidas, sino en definitiva los otros contingentes del rol que cumplen los militares allí. Y ahí aplica algo que decía Rivera Elgue, que tiene que ver con que, bueno, a veces van más allá de lo que es la misión para la cual están, claro, ¿no? Que es preservar a la sociedad civil, digamos, de lo que es el conflicto, con los, también digámoslo, ¿no? Con los parámetros que tiene la política exterior nuestra, ¿no? Que es la no injerencia y la no intervención y la resolución pacífica de los conflictos. Está bueno esto que dice porque suele suceder, ¿no? Que cuando uno ve de cerca y conoce la realidad por ahí, muchas veces modifica su opinión y está bien a veces poder modificar su opinión porque uno no tiene por qué mantenerse siempre en el mismo lugar. ¿Rodolfo? A veces se ha introducido, y estoy de acuerdo con los dos invitados, a veces se puede introducir desde afuera una percepción equivocada y un concepto equivocado sobre lo que son las Fuerzas Armadas en este sentido. Por ejemplo, el número, el informe que hicieron al principio del programa y muchos actores políticos que hablan de reducir a las fuerzas. Incluso usted, Viviana, lo preguntó. ¿Se habla de reducir a la fuerza? Digo, es una pregunta legítima. Es un tema que está planteado sin duda que sí, cada 2 por 3, ¿no? Pero el tema es legítimo, de reducir. pero es una falacia plantearlo. No digo que lo que usted haya dicho, sino lo que usted recoge.
es ¿Pero por una qué para falacia vos es una planteada. falacia? Por una razón muy sencilla, porque el número de habitantes no define el número de servicios que prestan las Fuerzas Armadas. Para nada lo define. Son las hipótesis de conflicto, son la situación, y como decía el coronel Rivera Elgue, son las misiones las que definen la cantidad de la prestación. Las Fuerzas Armadas, le voy a decir algo más importante todavía, las Fuerzas Armadas están por debajo del personal que necesitan. Por lo menos un 20% más de personal necesitan para hacer frente a las hipótesis. Algunas de las que señaló Tomás son correctas. Por lo tanto, no es el número de población. Si usted dice la cantidad de médicos por número de población, es correcto, porque los médicos atienden directamente a la población. La hipótesis de los médicos es atender a la población, pero la hipótesis militar no es atender necesariamente a la población uno a uno. Es otra cosa. Tiene que ver con las hipótesis. Está bien, yo por entiendo usted sí. en el plano naval necesita mucho más efectivo de los que tiene ahora, Claro. más equipamiento de los que tiene. En el plano de la Fuerza Aérea también, en el plano de tierra también. Por lo tanto, no es el número de habitantes. A ver, Raúl. No lo puedo creer, porque durante todos los programas Fattoruso se ha pasado hablando en contra del Estado y en contra de lo colectivo. Y resulta que lo más importante como colectivo que tiene el país y del Estado son las Fuerzas Armadas y las quiere ampliar. Me parece que hay una contradicción evidente entre todo lo que está diciendo Fattoruso y las posiciones que ha sostenido durante todos estos cuestionamientos, ¿no? Me parece, porque desde ese punto de vista el Estado, justamente las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas del Estado Oriental. Si mal no entiendo yo esta historia. Está bien. Vamos a hablar de los fragmentos de lo que entendió Raúl. Porque no entendió la cosa, entendió fragmentos de la cosa. Una cosa es hablar de la injerencia del Estado en la vida económica, de quitarle a la persona que trabaja o que invierte parte de su legítima ganancia, que es el Estado que él defiende, y otra cosa es la defensa del país. Son cosas diferentes, él no puede hacer la sinapsis, yo lo entiendo, pero son cosas diferentes. ¿Está claro? Yo lo entiendo, la explicación no la comparto, la entiendo. Creo, eso sí, entonces, que creo que el Estado uruguayo, representado por el Ejército, tiene dos batallas muy grandes que dar. Una externa, que es cuidar las fronteras, y es para lo que obviamente en la Constitución está escrito que existe el Estado, pero también una interna. Y creo que hay un terrorismo, que es el terrorismo que desarrolla el hambre, que desarrolla la desocupación, que desarrolla la injusticia entre los orientales, que es ese terrorismo antiartiguista el que las Fuerzas Armadas tienen que ayudar, y creo que, por supuesto, muchas veces lo hacen, ayudar a combatir. Tomás. Yo tuve la oportunidad, como la senadora, de ver en el exterior la función que cumplen nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de paz. Y quiero destacar especialmente la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas uruguayas. Cada vez tenemos más mujeres en las Fuerzas Armadas uruguayas. Tenemos 2 coroneles mujeres en las Fuerzas Armadas uruguayas. Vamos a tener en algún momento generales, almirantes y brigadieres mujeres en las Fuerzas Armadas uruguayas. Y en esas misiones de paz, donde las Fuerzas Armadas uruguayas protegen a la sociedad civil, las mujeres que integran las Fuerzas de Paz uruguayas cumplen una misión realmente excepcional en lugares donde las mujeres sufren situaciones muy difíciles de violencia, de falta de respeto al género. Allí otra vez está también la mujer uruguaya, integrante de las Fuerzas Armadas, cumpliendo una misión realmente encomiable. Yo he tenido oportunidad de ver varias de nuestras misiones de Fuerzas Armadas en el exterior, y como dice la senadora, cuando uno lo ve, se da cuenta de la importancia que tiene esto, que Uruguay es un ejemplo en el mundo, nos miran hace más de 25 años. Hablamos del número, ¿no?, que tienen hoy integrantes las Fuerzas Armadas, y Rivera Elgue decía al principio, y es verdad, ¿no?, que la mayoría de las Fuerzas Armadas es personal subalterno, y mucha gente en distintos puntos del país es de recursos muy bajos y justamente va a esa institucionalidad para conseguir un trabajo y para poder crecer. Cuando muchas veces se habla de reducirlas, no queda muy claro si hay un planteo de qué se haría, ¿no?, que también lo planteaba la senadora. Y eso también está atado en algún sentido con el presupuesto que tiene la defensa del país, que quiero ir a ese punto también. Es 2% del PBI más o menos, ¿verdad? El presupuesto de defensa es menos del 1%. Cuando hablan del 2% es porque se incluye la asistencia financiera
al servicio de retiro. A la Pero caja militar. no se utiliza el mismo concepto para la educación cuando se incluye, por ejemplo, no se incluye la asistencia financiera a la caja escolar como parte de la educación. Y la caja escolar, dentro del sistema del Banco de Previsión Social, recibe una importante asistencia financiera. Entonces, yo creo que no es justo incluir en los presupuestos de defensa los gastos de seguridad social. El presupuesto del Ministerio de Defensa ejecutado en el año 2023 fueron 670 millones de dólares. ¿Es justo o no es justo incluirlo? Yo creo que hay que separar los temas, ¿no? Por un lado está el tema seguridad social y separarlo de lo que es el tema militar. Yo he tenido una obsesión, hemos hecho todo un recorrido por diferentes unidades militares y lo primero que les pregunto, cuando estoy mano a mano con quienes están a cargo de las diferentes unidades, es realmente nuestros muchachos. Yo comparto mi vida entre Montevideo, que es mi ciudad natal, y Rocha, y particularmente en Rocha, en San Miguel, donde hay apostado una compañía, la compañía San Miguel. Entonces, hace 20 años, más de 20 años que estoy allá, y los gurises que terminan alistándose son amigos de mis hijos, comparten con nosotros el barrio, entonces tengo muy claro qué significan las unidades militares. Estoy hablando de este siglo, de este momento, de la historia contemporánea, que también separo de cosas que no voy a obviar y que también sucedieron en nuestro país, y que dividieron las aguas en su momento. Pero lo primero que les pregunto es, ¿realmente cuando llegan hay una vocación militar? Porque yo entiendo que hay muchos que llegan y que hacen su carrera militar y que yo creo que hay que apostar a que quienes ingresan, que muchas veces lo hacen de la misma manera que aspiran a entrar a cualquier forma del Estado. O sea, vos llegás a pueblos que lo único que tienen como aspiración es poder entrar a una junta, poder entrar a una intendencia. Por eso también hay ciertos problemas que tenemos enquistados y que no tienen que ver con lo militar y que tienen que ver con clientelismo, porque la única aspiración a la que pueden lograr es a eso. Entonces yo lo que quiero es, bueno, mejoremos, y yo creo que el programa del Frente Amplio hoy piensa en eso, mejoremos desde el punto de vista de la formación. Digo, una de las cosas que venía en la modificación que se frustró de la ley orgánica, en realidad modificaba el tema de los niveles educativos para ingresar. Y yo creo que hay que apostar a tener profesionales, a poder que esa gente no solamente lo vea como una salida laboral, sino que también tenga una vocación, que a veces la encuentran, a veces por el camino también suceden otras cosas que hacen que no puedan continuar. Entonces me parece que es un tema fundamental a tratar y también desde el punto de vista formativo, ¿no? ¿Sobre este punto? Bien, sobre la formación y las modificaciones que habíamos propuesto. Sin duda que, primero te quería aclarar, no solo el personal subalterno es de origen humilde, también la mayoría del personal superior. O sea, los ricos no van a la escuela militar, a la escuela naval o a la escuela militar de aeronáutica. Los ricos no hacen esa carrera. Teóricamente, seguramente van a la Universidad Católica, a la ORT, a la UDELAR. No desarrollan esas profesiones. La capa media y baja es la que acude a los centros de formación de oficiales, y también los gurises con menos formación son los que concurren a las unidades. Para ingresar a las Fuerzas Armadas tienen que tener sexto de escuela. La ley orgánica actual establece que si no llegan después de 8 años a tercero de liceo, tienen que ser dados de baja. Y nosotros entendíamos que era bastante inflexible, considerando la carga horaria, por ejemplo, que tienen. Hemos trabajado, tenemos un liceo Estradá, trabajamos en la validación de saberes. O sea, no nos quedamos quietos y queremos, después que ingresan a las Fuerzas Armadas, que sean los mejores profesionales. Y lo son, porque usted los vio en el Congo. Los soldados que fueron al Congo son los mismos soldados que tienen sexto año, que usted los vio en el Congo siendo profesionales, comprometidos, y ahora vuelven y son mucho mejores personas, hombres y mujeres. Entonces, esa es la diferencia. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Si nosotros en 8 años le damos trabajo, los formamos, y después, porque no llegaron a tercero de liceo, los damos de baja, no estamos generando un profesional. Entonces, lo que se buscaba era que sí, para ascender en las distintas jerarquías,
debían tener liceo. Y nosotros en los centros de formación de personal subalterno tenemos liceo Estrada, lo que nos permite complementar la educación. Bueno, usted sabe que se suele debatir mucho también, ¿no?, sobre la educación militar. De hecho, han habido distintas propuestas, sobre todo apostando ahí al liceo militar. El liceo militar es otro instituto. No, lo sé. Es otro instituto, no tiene nada que ver, pero además es ejemplar. El liceo militar es ejemplar. Los resultados que tiene el liceo militar son superiores al medio de la educación media. Es un liceo público, es inspeccionado por secundaria. El Liceo Militar General Artigas es un referente. Tiene proyectos de robótica que son referentes a nivel nacional. Tenemos el anexo en Tacuarembó, que basta ver la cantidad de todos los años de voluntarios que se presentan para ingresar, para ver la demanda que tiene. E inclusive hemos aumentado la cantidad de grupos. Entonces, el Liceo Militar es una entidad ejemplar. ¿Han analizado el tema ustedes? Bueno, de hecho nosotros recibimos como parlamentarios y es parte también del rol que el legislativo cumple en materia de lo que es militar, recibimos los programas de la instrucción militar. Yo creo que una cosa es la instrucción militar, que tiene que ser específica, y otra cosa es que no me gusta cuando se concibe la división de aguas, ¿no? Me parece que todos tenemos que tener una formación igual, y yo creo que los programas sí la tienen, y después hay una instrucción que obviamente tiene que ver específicamente con lo militar. Algo parecido con lo que pienso también, no lo pienso yo, digo, está especificado también en el programa actual del Frente Amplio, con el tema de la sanidad. Digo, a mí me resulta bastante absurdo, más allá de que lo hemos hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas, que la sanidad militar esté por fuera de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que además también, y Rivera Elgue lo sabe porque lo he planteado en varias oportunidades, sucede lo mismo que sucede con otros temas. Cuanto más te alejas de la capital del país, más se evidencian esa problemática. Claro, y en la salud pasa lo mismo. Ahí digo, su posición, ¿hay interés de que entre al Sistema Integrado de Salud? Primero, por definición, y en la ley orgánica que votó el Frente Amplio, la sanidad militar es la reserva estratégica del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, se mantiene afuera, y fue una definición de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Por qué? Y les voy a dar un ejemplo. Este verano se incendió el banco de sangre. Sí. En menos de 24 horas estaba instalado en el hospital militar, funcionando y ya extrayendo sangre. O sea, en ningún momento la capacidad del banco de sangre se fue afectada. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen una lógica diferente. ¿Pero usted dice que estar por fuera del sistema les hace actuar más rápido? Seguramente, sí. No tenemos sindicatos, no tenemos otras. Se dieron las directivas para establecer el banco de sangre en el hospital militar, y a las 24 horas estaban funcionando. Y hoy está funcionando todo el banco de sangre, la mayoría del banco de sangre. ¿Sí? Pero además no solo por eso. Sanidad Militar atiende 150.000 usuarios. De esos 150.000 usuarios hay una parte importante en el interior y el resto en Montevideo. Para el interior, los usuarios de Sanidad Militar tienen la misma prestación, o sea, tienen la prestación de ACE, porque existe una resolución del año 87 y estábamos trabajando, ya no trabajo más, en un convenio donde se moderniza y se intercambia servicios con ACE. O sea, el servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas atiende a 150.000 personas que son tan uruguayos como el resto. Pero además fue durante la pandemia reserva de CTI. Se dispuso una atención específica para... Y si, por ejemplo, el Estado resolviera pasar al Sistema Integrado de Salud, debería cuadriplicar los aportes que hoy realiza a Sanidad Militar, porque los usuarios de Sanidad Militar no recibe la misma cápita que los restos de los prestadores. Bien. Entonces, es un sistema que tiene carencias, porque los usuarios de sanidad la sufrimos, pero es un sistema que tiene que mantener su capacidad de respuesta para todo el Sistema Nacional de Salud. Nombraron varias veces la ley orgánica militar y este año fue un tema, se pospuso. De hecho, quiero ir a eso, pero quiero ir con el panel también.
Tomás. Después de los momentos difíciles que vivió el Uruguay institucionalmente, con participación de las Fuerzas Armadas, hoy es muy importante que la mayoría de la población considera positiva la función de las Fuerzas Armadas. Eso es importante para el Estado de Derecho, eso es importante para la democracia. La gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas, sobre todo la gente del interior, con las inundaciones, la custodia de las fronteras, durante la pandemia. Miren ustedes qué importante, donde la democracia es el valor fundamental que tiene hoy el Uruguay y que todos tenemos que defender, que la gente entienda que las Fuerzas Armadas son parte de este Uruguay, son parte del desarrollo del Uruguay y que estas Fuerzas Armadas pueden ser claves, como yo les digo hoy, y la gente lo sabe, porque el enemigo es muy poderoso, narcotráfico y crimen organizado. Rodolfo. El Latin Barómetro es una medición internacional que se hace y desde hace ya 15 años está dando en cada medición a las Fuerzas Armadas como la institución de las más confiables del Uruguay, de las más confiables. La población consultada siempre ha respondido que es de las más confiables, por encima de los sindicatos, por encima de los partidos políticos. Cuando le preguntan a la gente, y se lo preguntan empresas de encuestas que son contratadas por el Latin Barómetro, que son del mercado, las encuestas que ustedes usan en los informativos, esas encuestas, preguntan a la población a qué institución le tiene más confianza en el Uruguay y aclaran siempre a las Fuerzas Armadas. Es las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial. Después viene como con menos confianza los sindicatos y los partidos políticos. Quiere decir que lo que dice Tomás tiene sentido. Las Fuerzas Armadas es un error incurrir en el manejo político, porque están por fuera, forman parte de la identidad nacional. En eso creo que estaremos todos de acuerdo. Por lo tanto, hacer la reducción política del fenómeno de las Fuerzas Armadas a veces es agraviar un aspecto importante de la institucionalidad. Raúl. A mí me gustaría hacer una pregunta al panel, a los invitados. ¿Cómo afecta la reforma jubilatoria a la caja militar? Yo, de plano, voy a decir que no estoy a favor de la reforma jubilatoria. A ver, no estoy a favor de la ley que se plantea. También, tengo que decirlo, soy parte de una fuerza política que hace pocas horas dejó en libertad de acción con respecto al plebiscito que se va a llevar adelante, que entiende que esto tiene que barajar de nuevo en un gran diálogo nacional. Por lo tanto, eso es lo primero que me parece que intelectualmente honesta tengo que decir. En cuanto a la afectación, yo no veo que haya una afectación, capaz que ¿Aumenta también, como al resto de la población, los años para jubilarse? No. La edad de retiro. La edad de retiro. Lo que pasa es que la caja militar es otra cosa, va por otro carril, ¿no? Claramente. El servicio de retiro de las Fuerzas Armadas y el sistema de seguridad social militar está incluido en la ley 20.130, que usted es la que dice es la reforma de la seguridad social. Fue incluido expresamente, hay capítulos que lo tratan directamente. Le pregunto porque no sé, ¿no? Aumentó las edades, ¿sí? Lo que usted tiene que entender que hay dos realidades. Uno son los integrantes de las Fuerzas Armadas que cumplen tareas físicas de alta exigencia, que evidentemente que no se le puede extender la edad de retiro a 65 años, como tampoco se le extendió a la caja rural ni a la construcción. Entonces, pese a que en el año 2018 fue reformada el servicio de retiro, en el último gobierno del Frente Amplio, en el año 2023 nuevamente fueron afectadas. Fueron incrementadas las edades de retiro, se mantuvieron algunas edades, dada la especificidad de la profesión militar, pero sí fueron incrementadas. Sí, esta reforma tiende a que todos los sistemas vayan a los mismos parámetros, a las mismas a los mismos parámetros para la jubilación, respetando cada uno su especificidad. Lo que sí me parece que es importante considerar es, cuando hablamos de las tasas de reemplazo del sueldo de un soldado
en muchos, por más que sean iguales a los de otro trabajador, son sensiblemente menos porque en los volúmenes absolutos son mucho más bajos. Entonces, cuando hablamos de vamos a reglas comunes, tenemos que ir también a salarios y dentro de que cubran esas necesidades. Claro, porque si no pasamos de salarios bajos, jubilaciones bajas. O sea, el profesional que decimos que queremos, que buscamos, va a estar toda la vida, determinada su vida y la de su familia, a tener salario e ingresos bajos. No depender de ese ingreso y tener que buscar otro ingreso. Entonces, eso mismo está afectando al propio profesional. Claro, pero eso también es lo que pasa hoy, porque hoy en día, y yo entiendo lo que usted plantea con algunas especificidades, ¿no? Pero hoy en día hay gente dentro de las Fuerzas Armadas que, por ejemplo, no sé, le pongo a alguien de sanidad, un odontólogo, se jubila a los 40 y pocos años. Y en verdad, bueno, hasta hace muy poquito se jubilaban hasta los 40 y poco. Y después iban a trabajar porque en verdad estás totalmente activo a esa Pero edad. nadie se jubila por edad, se jubila por la cantidad de años de servicio. Claro, pero, entonces, la edad dentro del sistema jubilatorio es un requisito. Y bueno, y ahora es un requisito también para las Fuerzas Armadas. ¿Y en cuánto está? Y según la jerarquía va de 65 años para los coroneles hasta 53 para los soldados. Claro, pero siguen con un régimen distinto. Pero no le podés pedir... Yo te pregunto, la senadora estuvo en el Congo. ¿A usted le parece que un soldado de 60 años puede estar en el Congo con un chaleco de 10 kilos, con un casco, con su fusil, subiendo a los camiones que usted vio? Todo? ¿Le parece que puede estar? Creo que en eso la especificidad cuenta. Lo que sí, tengo que decirlo, y eso es parejo para todo el mundo, es que todavía tenemos situaciones de jubilaciones sumergidas, tanto en los civiles como en los militares. Y a eso quiero referirme, porque eso también tiene que ver con la visión que tenemos cuando hablamos de presupuesto. Hemos peleado muchas veces, y le consta a Rivera Egue, en el seno de la comisión, en los presupuestos. ¿Por qué? Porque decimos que a veces han sido realmente sumas realmente irrisorias las que se les da a los escalafones más bajos. Entonces, a mí me parece que tenemos que dar una discusión por lo alto, no solamente por el tema de los militares, por todos, porque todavía tenemos situaciones, lo mismo que decían, un obrero de la construcción con 60 años no llega en la misma condición que alguien que estuvo toda la vida sentado en una oficina. Claro. Bien, nos quedan varios temas. Permitime un tema de... Nos tenemos que ir a la tanda, pero breve. Estoy de acuerdo. A la senadora le consta la lucha que hemos dado por mejorar los salarios. Y consideramos que se logró lo que se podía. Pero le quiero hacer la acotación. Las mayores sumas dedicadas a los aumentos del personal militar fueron para el personal subalterno y para los sueldos más bajos. Le voy a dar un ejemplo. En estos 5 años no hubo ningún aumento para coroneles y generales. O sea que el último aumento, que fue de 1.000 pesos, recién alcanzó la jerarquía de mayores y teniente coroneles. Bien. O sea que siempre la escasez de recursos se planteó, y no porque no creo que los coroneles y los generales tengan derecho a tener un aumento de sueldo. Por supuesto. Porque además el director del hospital militar es un coronel. Tiene esos 150.000 usuarios. Tiene millones de dólares en licitaciones y en distintas actividades que realiza su institución. Y no puede estar cobrando 100.000 pesos. Bien, este tema queda planteado para después de la tanda porque tiene mucho más, ¿no? La caja militar, pero también el rol que empezaron a cumplir en este gobierno los militares en las fronteras, con el control que están haciendo. Se ha planteado también que eso se extienda, y también lo que planteaba Tomás al principio, ¿no? Cada tanto surgen voces que los piden en la calle, trabajando en la seguridad. Se viene también la pregunta cruzada de nuestros invitados y la voz de la gente. Breve tanda y ya seguimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo.
Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800 82 84. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Sigue el debate, sigue todas las voces, estamos hablando de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Quedan muchas aristas todavía porque realmente es un tema muy vasto. Pero quiero arrancar esta segunda parte, antes de escuchar la voz de la gente, hablando también de lo que sucedió en los últimos días, ¿no? Han aparecido nuevamente restos de desaparecidos en el batallón 14. Han surgido algunas voces, la de familiares que siguen reclamando dónde están. Y también se planteó por parte, por ejemplo, del intendente de Canelones, que el batallón 14 pase a la institución de derechos humanos. Lazo, ¿cómo ha seguido este tema? Yo estuve en su momento por otros temas en el batallón, tuvimos toda una muestra en el batallón específicamente, porque estamos hablando de un predio contiguo. Y cuando terminamos esa visita, que incluyó un simulacro de acciones militares, los mismos militares nos dijeron si queríamos pasar a visitar la zona donde estaban estos, ya se habían hallado algunos huesos, y por supuesto que dijimos que sí. Hasta allí nos acompañaron y seguimos nosotros, tomamos contacto con los antropólogos, con los maquinistas y visitamos el lugar. Yo no comparto, particularmente, respeto, pero no comparto eso, primero que nada porque también la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se define en el Parlamento, fue producto de una discusión muy amplia donde, bueno, dentro mismo de nuestra fuerza política evaluábamos cómo dábamos ese proceso para que ingresaran. Y una de las cosas que nosotros teníamos claro, era un tema tan doloroso para todos, era que queríamos preservar la memoria institucional de la búsqueda dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y ahí fue que, bueno, después de varias discusiones y negociaciones, queda uno de los integrantes de ese equipo, que es Wilder Tyler, y yo felicito esa situación, más allá de que tenía toda la confianza del mundo, tanto en Mariana Mota como en todos los integrantes, pero queda Wilder, que es parte de este equipo y de una institución de derechos humanos que, con la actual conformación, digo, sinceramente yo estoy absolutamente conforme con cómo viene manifestándose en las diferentes instancias. Bien. Y en ese caso, entiendo, primero, está bajo una medida cautelar, es la justicia, ¿verdad?, la que tiene jurisdicción allí. Y por otra parte, ha habido, porque yo creo que hay que separarlos, estamos hablando de estas Fuerzas Armadas en un ámbito democrático, no de lo que pasó en su momento, que yo tampoco suelo hablar de las Fuerzas Armadas en su conjunto, sino de algunas individualidades que lamentablemente sí, yo lo sigo sosteniendo, necesitamos avanzar y la única manera de avanzar para mí es el diálogo, no hay otra. ¿Está? ¿Elgue? Yo creo que el tema de los desaparecidos es un tema delicado y muy sensible, y hay que ser muy cuidadoso en no politizar este tema. Plantear que salga de la jurisdicción del Ministerio de Defensa para el Instituto Nacional de Derechos Humanos me parece que no tiene un fundamento lógico, solo que puede ser una reacción a algo que haya pasado. Sé que el intendente quiso entrar al área y no se lo permitieron porque no lo permite el protocolo establecido por la institución. Entonces, me parece que no sé si fue una reacción por eso, pero en ningún momento el Ministerio de Defensa ha recibido ninguna denuncia de que el trabajo de los
equipos que están haciendo la búsqueda o del Instituto Nacional de Derechos Humanos haya tenido algún obstáculo por parte del Ministerio de Defensa. Al contrario, han recibido todo el apoyo para que puedan realizar su trabajo. Se lo pregunto como militar, ahora también devenido en político. ¿Este gobierno hizo todo lo que podía hacer en la búsqueda de desaparecidos? Sí, toda la información. Y nosotros estamos de acuerdo en que se logre toda la información valedera, la que sea sustantiva para la búsqueda y el hallazgo de los desaparecidos. A propósito de lo que decía el coronel y la pregunta que planteaba Vivi, el fiscal Ricardo Percivale, que es el fiscal responsable de investigar el tema de los desaparecidos, precisamente decía hoy cuando le preguntaban cómo veía esta posibilidad de sacar al ejército de la custodia del batallón 14 y dijo, no hace falta. Hemos tenido todas las garantías del Ministerio de Defensa y hemos tenido todas las garantías del ejército para desarrollar nuestra tarea con la colaboración necesaria. El área está cautelada y además esa área donde ya se encontraron desaparecidos se ha convertido, hay ya monolitos que recuerdan los desaparecidos, en un área de respeto, en un área de dignidad. O sea que hay una coincidencia en eso de que dijo el fiscal que ha tenido toda la colaboración del Ministerio de Defensa para realizar esta tarea. Raúl. La importancia de la verdad, Vivi. Yo creo que lo que podemos extractar de esta tan triste experiencia de tantos años de los que hemos tenido que vivir los uruguayos, los orientales, es la importancia de la verdad que hoy no nos permite abrazarnos como deberíamos. Una verdad que no aparece, una verdad que está enterrada en la conciencia de gente que tendría que develarla por el bien de las nuevas generaciones de las que hablaba el coronel, que están haciendo un ejército limpio, un ejército que colabora con su pueblo y que colabora con otros pueblos del mundo y que debería saber la verdad para limpiar toda esa borrasca que todavía queda en el corazón de tantas familias uruguayas. Vamos ahora a escuchar a ustedes, la voz de la gente. Muy útiles. No sé para qué tanto, sí, porque encima pobre lo que ganan. Está claro que no nos podemos pelear con nadie. Está claro que no precisamos mucha, pero todo país precisa una fuerza armada para poner orden y cualquier cosa que pase, hacerse respetar, eso es evidente. Por lo que tengo entendido no cobran un buen salario. O sea, capaz que hay mucha cantidad y en el volumen suma todo. Siento que son útiles, sí, pero no sé, creo que no se condice mucho lo que hacen con todo el dinero que pone el pueblo uruguayo para ellos. Para ciertas cosas sí, para otras no. Considero que si pasa algo, está bueno que estén, ¿no? Yo considero que sí, que es necesario, aunque nuestro país es muy pacífico y no necesitaría mucho así de armarse. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Bien, hasta ahí la voz de la gente. Y hay un tema que quedó planteado casi que desde el comienzo del programa y que tiene que ver con una nueva función que comenzaron los militares en este periodo de gobierno. Se empezó a instrumentar y es el patrullaje en fronteras, ¿no? Hoy en día lo que pueden hacer básicamente es solicitarle que se identifique un individuo en casos fundados como la existencia de un indicio de que haya cometido o intentado cometer un delito. Pero también es cierto que estaba en los planes ampliar esto vía decreto. ¿Es necesario ampliar esta tarea? ¿Cómo la evalúa, Elie? Del análisis de la aplicación del decreto que reglamentó la ley de frontera que se votó en el 2018. Sí. Claro, pero empezó a instrumentarse en este gobierno. Y se comenzó a instrumentar el 16 de marzo del 2020, 3 días después de que se declaró la emergencia sanitaria. Yo planteé en el sentido de que restringir solamente el control del tránsito fronterizo a la posible realización de un hecho delictivo, no nos permitía un control efectivo de frontera. Una de las misiones fundamentales de las fuerzas, todos lo han mencionado, de las Fuerzas Armadas, es el control efectivo de nuestras fronteras. Tenemos desplegadas en la frontera distintos destacamentos, tenemos a la Armada en el río Uruguay, en la costa, y tenemos a la Fuerza Aérea con un despliegue con patrullas temporarias.
pero si no tenemos un control efectivo de todo el tránsito que se realiza, y esa información que colectamos se pueda convertir en base a un análisis en inteligencia que nos permita actuar en forma efectiva y a tiempo o de forma oportuna, no es una presencia que no pasa más allá de algo simbólico y que podemos detectar, como se detectaron estos 4 años, algunas actividades ilícitas, sobre todo abigeato, algo de contrabando. Pero es simbólico y me gusta esto porque, claro, hablaba hace un tiempo con algunos efectivos policiales y planteaban, bueno, en realidad el ejército en las fronteras la verdad es que no nos ayudaron tanto porque la droga sigue llegando, el contrabando sigue llegando. Al final como que no tuvo mucho objetivo esto que se puso en marcha. Por eso le preguntaba también si para usted había Por eso decía de tener una información que nos permita convertir en inteligencia. Okay. Para ser efectivos también tiene que haber una mucho mayor interacción entre las actividades militares en la seguridad de frontera de las 3 fuerzas y las actividades policiales. Porque la droga llega al Uruguay por distintos lugares. Muchas veces el Ministerio del Interior tiene esa información, pero también la debería compartir con el Ministerio de Defensa para poder hacer... Hoy no hay coordinación entre Interior y Defensa. Hay una coordinación muy baja, muy baja. ¿Lazo? Capaz que hasta coincidimos, porque yo creo mucho en la necesidad... Hoy lo veo muy de acuerdo, ¿eh? Es que hay temas que son política de Estado. Para mí, la defensa, la política exterior, son, primero, temas que están intercomunicados y tienen que ser parte de políticas públicas. O sea, no puede ser que venga un gobierno u otro y cambie determinadas cosas si no nos sentamos a dialogar. En el caso de este tema, 2018 se vota la ley. O sea que la propusimos, se votó. Yo puedo contar desde la experiencia. Para llegar a mi casa en Rocha yo pasaba 2 controles de frontera donde estaban apostados. Después lo sacaron, ¿no? Porque ahora no hay en este momento esos puestos que había. Pero pasaba uno en Chuy y otro en la aduana de San Miguel. A mí nunca me molestó, tampoco nos paraban, simplemente a veces nos tomaban los datos, como vecinos pasaban por allí. Yo creo que sí cumplió un rol disuasivo, porque es verdad que de alguna manera imponía, y todo el tema del abigeato, capaz que no era la misión específica. Ahora, si no tenés interinstitucionalidad con aduanas, claro, que debería tener las herramientas adecuadas y el personal adecuado para cumplir su función, con policía, que son los encargados de la seguridad ciudadana, y la parte de inteligencia del ejército, y te digo más, con los de al lado, porque estamos hablando de fronteras, o sea que yo, que además apuesto en el programa del Frente Amplio también a la interacción y a conformar bloques latinoamericanos, por eso estoy esperando ansiosa que venga el ministro Castaing-Debat ahora la semana próxima, porque va a informar de las negociaciones de la adquisición de los aviones, los tucanos, que estaba teniendo con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Yo creo profundamente en esa necesidad de interactuar y además interactuar entre las fronteras. Otra cosa es lo que antes se llamaba doctrina de la seguridad del Estado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la multilateralidad que debe tener la acción coordinada en este caso, y más cuando tenemos cuestiones como el narcotráfico. Bien, Rodolfo. Claro, el narcotráfico es, como fue dicho en abundancia, uno de los más graves problemas. Es un problema regional, mundial. Aislarlo y aislar a los organismos que tocan con eso posiblemente es un grave error. Hay falta de coordinación, notoriamente hay falta de coordinación, y la falta de resultados que hay de algo se debe, alguna causa tiene que vaya perdiendo por goleada el Estado con el narcotráfico. Raúl. No, quería saber, porque la escuché a la senadora que hablaba de que están por comprar más aviones, si los Hércules están en funcionamiento o están rotos, porque la gente se lo pregunta.
Bueno, ahí pusiste sobre la mesa Para un mí tema... fue un mal negocio, por más que el exministro diga que fue un buen negocio, pero bueno. ¿Cuál? ¿Lo capaz de los aviones brasileños? No, lo de los aviones, los Hércules. Ah, lo de los Hércules. Te contesto 3 cosas. Uno, primero, la ley de frontera establece que ante un delito, la constatación de las fuerzas militares o las fuerzas armadas de un delito, se le da intervención a la Fiscalía y al organismo competente. Sí. O sea que las Fuerzas Armadas no toman a su cargo la investigación de ningún delito. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es un aspecto importante. O sea, se detecta un delito, pasa a hacerse cargo el organismo competente y la Fiscalía. Sí. ¿Sí? Entonces, hay cierta interinstitucionalidad, pero en ese marco, no en la cooperación previa. El tema de los supertucanos es una planificación que se está realizando, es una negociación que se está trabajando, es muy cercana. Seguramente cuando vaya el ministro el próximo lunes a la comisión, capaz que tiene información más detallada, pero vamos a estar. Y los C-130 hay uno que está realizando el mantenimiento mayor y el otro sigue con los inconvenientes de motor. No quiere decir que esté roto. Cuando uno lleva al service, al auto, no es que está roto, lo lleva a hacer mantenimiento. Estas aeronaves que compramos tienen la característica que cada 1000 días, un poco más de uso o de no uso, cada 1000 días se tiene que hacer un mantenimiento mayor. Y ese mantenimiento mayor determina la apertura de un montón de sistemas que lo componen. Y a medida que se van detectando, se van corrigiendo las fallas. Bien. Entonces, uno no puede decir que va a cambiarle la correa. No va a cambiarle la correa. Entra el auto al mantenimiento mayor y se le va a chequear todos los sistemas. Porque a diferencia del auto, la aeronave es un tema mucho más peligroso. Entonces, tiene un montón de sistemas que cumplir. Lamentablemente, tenemos 2 aeronaves. Si quisiéramos tener una en forma permanente en uso, deberíamos tener 3. Esas aeronaves salieron unos $10.500.000 cada uno. Hoy, en el mercado, una aeronave de ese tipo, que no es nueva, sale alrededor de 30, 40 millones de dólares, porque una aeronave C-130, último modelo, que es el modelo J, sale alrededor de 100 millones de dólares. Entonces, los rubros de defensa son caros. Claro. No hay uso de material militar barato. No hay uso de militar. Entonces tendría que haber comprado 3, me está diciendo. Para usted. poder tener en forma operativa siempre una aeronave, un C-130, deberíamos tener 3. Es que este es un tema, me tengo que ir a la pregunta cruzada, no tengo más tiempo, Raúl, pero es un tema que siempre... con 2 hay un momento que usted puede llegar a tener, como nos pasó ahora, las dos aeronaves fuera de servicio. Es que pasa mucho, ¿no? Y de hecho, que es uno de los temas que a mí me genera muchas veces que no lo entiendo. Cada vez que se pone sobre la mesa incorporar o aeronaves o barcos, cuando sabemos que está todo, la verdad, en muy mal estado y de una época que ya no podrían funcionar, siempre se genera un debate que uno cuando escucha tiene mucho más de ideológico que de realidad. Porque hoy tenemos Fuerzas Armadas que no tienen lo que necesitan para trabajar también, ¿no? Pero vamos a dejarlo para después de la pregunta cruzada porque nos estamos quedando con poco tiempo. Tienen ahora el momento de la pregunta cruzada, tienen 90 segundos para responder, así que arrancamos. Sandra Lazo pregunta primero según La Moneda. Bien, como la pregunta va con muchísimo respeto que sabe que le profeso, al militar. La pregunta va al militar. Soy una mujer profundamente... me gusta mucho la historia. La leo, la releo, la analizo, sobre todo con la perspectiva del tiempo, que es lo que nos ayuda a procesarla. Hasta en las batallas más lejanas en la historia, hasta la consigna artiguista aquella de clemencia para los vencidos, curar a los heridos y enterrar a los muertos, siempre hay un momento en que se intercambia información que sana heridas. Yo creo que hay una herida que todavía está pendiente y que tiene que ver con un pasado reciente, con estas cosas que pasaron, ¿no? Entonces,
Como mujer de izquierda creo profundamente en el diálogo, yo creo en las Fuerzas Armadas democráticas, creo en su rol en un gobierno democrático. Primero que nada porque además soy bastante obsesionada con que en algún momento alguien, no sé quién, va a venir por nuestros recursos naturales, que los tenemos. Tenemos agua, que es un bien tan preciado. Ahora que estuve en el Congo, créame que lo entendí claramente. Entonces, la pregunta al militar, más allá de los ensayos que ha habido de grupos para la paz, ¿cree que es a través del diálogo, despojándonos de toda cuestión que no sea más que la cuestión humana, del diálogo y de que liberen de alguna manera quienes tienen alguna información, realmente desde el punto de vista, liberen esa información, porque se reclama muchas veces, y yo soy consciente de ese reclamo, de que se dé la orden desde el punto político. Y está bien, y yo creo que se ha dado en alguna medida, pero la ejecución de esa orden, si no tiene un componente humano despojado de cualquier cuestión política, y seguí muy de cerca lo que fue el proceso en Colombia, donde se sentaron y dijeron, hice esto y yo hice esto otro, y fue la única manera de saldar algunas heridas. ¿Cree en ese diálogo? ¿Cree que es posible ese diálogo sincero, despojándose de cualquier otra cosa que no sea lo humano? Yo creo en el diálogo. Me parece que, como usted hablaba del contexto histórico, creo que en la salida de la dictadura hubo una negociación y en esa negociación se incluyó una amnistía para los integrantes de los distintos movimientos guerrilleros. Algunos estaban presos porque habían cometido delitos, otros no estaban presos, estaban en el exterior y fueron amnistiados. Posteriormente se emitió o se promulgó la ley de caducidad, y esa ley de caducidad constituía una amnistía para los militares. Lamentablemente no, esa amnistía para los militares fue 2 veces considerada por el pueblo, y esas 2 veces el pueblo manifestó que se mantuviera. Lamentablemente, a partir del 2011, la ley fue interpretada, se fue modificada, y yo creo que eso afectó seriamente la capacidad del diálogo. Y primero, nosotros como demócratas que somos, lo primero que hablamos siempre es respetar la voz del pueblo. Y esa voz del pueblo, con esos 2 pronunciamientos populares, no fueron respetados. Entonces, es muy difícil, y yo le entiendo su sensación, es muy difícil lograr ese ánimo de diálogo cuando hay esa diferencia en el respeto a lo que decidió el pueblo. Bien. Rivera Elgué le pregunta a Sandra Arazo. Vamos a este mismo tema. Su fuerza política decidió la libertad de acción para el plebiscito de la seguridad social que plantea el PIT-CNT. Estamos convocando al pueblo para que decida en este tema. ¿Usted entiende que convocar al pueblo hay que escuchar y respetar su mandato siempre? Sí, yo creo que hay que, sin duda, lo dije al comienzo de esto, con la frase artiguista, emana del pueblo. Mi voluntad emana. La voluntad, ¿verdad? Autoridad. Pero mi autoridad emana la autoridad. Pero específicamente hablando de este tema, yo no estoy diciendo que no se respete la voluntad del pueblo. Estoy diciendo que se entregue. Yo no estoy hablando ni de algunas frases que sé que se dicen, de paredón, ni olvido ni perdón, tiene que algún día llegar a hacerse efectivo con el sanar heridas. Yo creo que el sanar heridas lleva, no sé si al perdón, pero sí a la pacificación. Entonces, creo que hay que apostar siempre, y voy hasta el último día, y por supuesto hasta que aparezca el último,
es saber dónde están. No estoy hablando de otro tema que no sea eso, que se dé la información. Lo demás ya está, ya pasó y será la historia en la perspectiva la que juzgue. Pero sanar heridas de quienes esperan todavía el destino de saber qué pasó y dónde están y poder cerrar esa herida, lo voy a acompañar como lo acompañan, más allá de los plebiscitos y de la voluntad popular, cada vez más personas marchando en silencio cada 20 de mayo. Me quedó la duda sobre el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, que fue la pregunta. En lo personal, sí. Yo no adherí, no adhiero, pero respeto. Mire, es tan sencilla la postura del Frente Amplio como mi familia. Mi pareja, mi compañero, firmó y es mi compañero y vota lo mismo que yo. Yo no. Bien. Nos estamos despidiendo. Una frase cada uno. Una frase, Rodolfo. Las Fuerzas Armadas merecen respeto y merecen mantener el estatuto de respeto en la sociedad. Lo negativo de esta noche, la falta de coordinación más efectiva entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Lo positivo, las dos fuerzas políticas más importantes del país mostraron que en un tema estratégico podemos tener acuerdos y una política de Estado. Raúl. Hasta en las peleas entre hermanos, el perdón llega siempre a través de la verdad. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en la noche de hoy. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en 7 días el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana.